La última clase nosotros observamos algunas propiedades que deben tener las funciones para que tengan máximo o mínimo. Habíamos visto que en particular cuando nosotros teníamos una propiedad de continuidad en un intervalo cerrado, entonces necesariamente una función f pues debe tener máximo y mínimo absoluto en dicho intervalo cerrado. Por otro lado, también acorde a un resultado de Viva-Fermat, nos dimos cuenta que el conjunto de los máximos y mínimos dentro de un intervalo abierto, pues necesariamente tiene que estar contenido dentro del conjunto de puntos críticos. Por ejemplo, si tenemos un intervalo abierto AB, entonces les mencionaba que los máximos y mínimos pues hacen parte de un conjunto más grande que es el conjunto de puntos críticos, que simplemente es el conjunto de los puntos donde la derivada es cero o donde la derivada no existe. Si nosotros unimos estos dos resultados, entonces tenemos lo que se llama el método del intervalo cerrado para encontrar los valores máximos y mínimos de una función, así como en dónde están ubicados. Entonces tenemos el llamado método del intervalo cerrado. ¿Qué nos dice el método del intervalo cerrado? Pues me dice que para encontrar los valores máximo y mínimo de una función continua, f en un intervalo cerrado, llamémoslo AB, tenemos que hacer o tenemos que llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, coger la función y encontrar los puntos críticos en el intervalo abierto. Encontrar los puntos críticos de f en el intervalo abierto AB. Segundo, encontrar los puntos críticos y evaluar en la función f. Segundo, tenemos que encontrar los valores de f en los extremos del intervalo. Es decir, en x igual a a y x igual a b. Y tercero, el valor más grande que se obtiene en los pasos 1 y 2 va a ser el máximo y el valor más pequeño va a ser el mínimo. El valor más pequeño también es el mínimo. Entonces, para el caso en el que tenemos simplemente un intervalo cerrado,
para una función que de entrada ya es continua, entonces simplemente tenemos que coger la función, encontrar los puntos críticos y evaluar la función en esos puntos críticos. Coger la función, evaluarla en los extremos del intervalo que estamos considerando y luego comparar esos valores que obtenemos. El valor más grande va a ser el máximo absoluto y el valor más pequeño pues simplemente va a ser el mínimo. Para ilustrar este método, veamos el siguiente ejemplo. Encontrar los valores máximos y mínimos de las funciones, o de la función, disculpen, f de x igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado más 1 en el intervalo menos 1 medio menor o igual que x menor o igual que 4. Entonces, observen que este ejercicio me está planteando que encuentre los valores máximo y mínimos de una función, ¿sí? Que en este caso es un polinomio. Y nosotros sabemos que todo polinomio es continuo en cualquier intervalo. En particular, pues me están señalando un intervalo cerrado, el intervalo menos 1 medio, 4. Entonces, como estamos trabajando con una función continua en un intervalo cerrado, aplicamos el método del intervalo cerrado, que tiene 3 pasos. Entonces, primer paso, lo que vamos a hacer es encontrar y evaluar los puntos críticos de la función. Entonces, ¿cómo? En este caso, f' de x simplemente es 3x al cuadrado menos 6x, que a la hora de factorizar, pues simplemente es 3x factor de x menos 2, pues nos damos cuenta que los puntos críticos de esta función son simplemente x igual a 0 y x igual a 2. No tiene más puntos críticos. Todos los puntos críticos de esta función entonces corresponden a aquellos que son de la forma f' de c igual a 0. Pero esto no es suficiente. Miren que el método del intervalo cerrado me dice encuentre los puntos críticos y evalúe la función en estos puntos. Entonces, evaluando, pues podemos darnos cuenta que f evaluado en 0, ¿quién es f? Pues esta de acá. F evaluado en 0 pues es 1 y f evaluado en 2 en esta de acá, no en la derivada, no, en f, pues simplemente es menos 3. Y con eso terminamos el paso 1. En el paso 2 lo que hacemos es coger los extremos del intervalo. Entonces miren que en este caso los extremos del intervalo son a igual a menos 1 medio y b es igual a 4. Entonces en este caso tenemos que a, como acabo de mencionar, es menos 1 medio y el otro extremo simplemente es 4. Entonces evaluando, pues tenemos que f de a pues simplemente es f de menos 1 medio, que simplemente da 1/8. Y f de b pues simplemente es f de 4, que simplemente es 17. Y con eso terminamos el segundo paso. ¿Qué fue lo que se hizo en el paso 2? Cogimos el menos 1 medio, vinimos acá, lo reemplazamos en la función y pues ahí obtuvimos 1/8. Luego cogimos 4, vinimos acá, lo reemplazamos en la función y simplemente me dio 17. Listo. Ahora cogemos los puntos, o bueno, los valores de la función que obtuve en el paso 1 y 2, que simplemente fueron 1 menos 3,
1/8 y 17. Entonces, ¿cuál es el más grande entre esos valores? 17. Entonces, el valor más grande o el máximo de la función en el intervalo que me están señalando, que es menos 1/2 4, pues es simplemente f de 4 igual a 17. Y con esto, además, estamos diciendo que el máximo se alcanza en x igual a 4. ¿Y cuál viene siendo el valor mínimo? Pues el más pequeño entre los valores que aparecen ahí. Entonces tenemos 1, menos 3, 1/8 y 17. ¿Cuál es el valor más pequeño? Pues el valor más pequeño es menos 3. Entonces concluimos que el mínimo de la función está ubicado en 2 y vale menos 3. Entonces observen que el método del intervalo cerrado, en términos, por decirlo de alguna forma, bastante sencillos, me arrojan los máximos y los mínimos. Entonces, primer paso, encontrar los puntos críticos y evaluarlos en la función. Segundo paso, evaluar la función en los extremos del intervalo. Y luego, entre los resultados obtenidos en el paso 1 y en el paso 2, elegimos el más grande. Entonces el valor más grande va a ser el máximo, el valor más pequeño va a ser el mínimo. Vamos a hacer otro ejemplo para dejar esta parte del método del intervalo cerrado totalmente claro. Entonces, ejemplo. Encontrar los máximos y mínimos de la función f de x igual a x menos 2 seno de x en el intervalo 0 menor o igual que x menor o igual que 2pi. Entonces, de nuevo, observemos que me están planteando encontrar los máximos y los mínimos de una función que es continua, ¿sí? Esta función de acá es una función continua. ¿Por qué esa función es continua? Porque es una suma de un polinomio, que es continuo, con una función trigonométrica seno-coseno, que es continua también. Y eso se tiene para cualquier intervalo, en particular para este de acá, que es un intervalo cerrado. Entonces, como tengo una función continua definida en un intervalo cerrado, puedo utilizar el método del intervalo cerrado. Y para eso, el primer paso es encontrar los puntos críticos de la función en este intervalo, en 0, 2pi. Para ello, pues simplemente derivamos y sabemos que f' de x, ¿quién es? Pues es la derivada de x, pero la derivada de x es 1, menos 2 por la derivada de seno, que simplemente es el coseno de x. Como en este caso, esta función vuelve a ser continua, entonces los puntos críticos solo consisten de puntos de la forma f' igual a 0. Entonces, resolvemos f' de x es igual a 0. Así son todos los puntos críticos. Entonces simplemente tengo que encontrar la solución de la ecuación 1 menos 2 coseno de x es igual a 0, que simplemente me dice que el coseno de x es igual a 1/2. Pero yo necesito soluciones de esta ecuación solo en este intervalo. No me interesan otras soluciones, ¿sí? Solo me interesan los puntos críticos de la función en el intervalo en el que yo estoy trabajando, que en este caso pues simplemente es el intervalo 0, 2pi. Y yo sé
que esta ecuación en ese intervalo pues tiene dos soluciones. Una que simplemente es pi tercios y la otra que es 5 pi tercios. Listo, entonces tengo dos puntos críticos, x igual a pi tercios y x igual a 5 pi tercios. ¿Qué hago a continuación? Pues simplemente evalúo la función en pi tercios, que es simplemente x, pero x vale pi tercios, menos 2 por el coseno de pi tercios, que simplemente me da que esto es pi tercios menos raíz de 3 sobre 2 por 2, que es aproximadamente menos 0.684853. Y procedemos de la misma forma con 5 pi tercios. Entonces, f evaluado en 5 pi tercios, pues es 5 pi tercios menos 2 seno de 5 pi tercios, que simplemente pues da 5 pi tercios más la raíz de 3 sobre 2 por 2, que simplemente me da más raíz de sobre 3, que es aproximadamente 6.968039. Y con eso terminamos el paso número 1. Luego tomo los extremos del intervalo, que en este caso pues me dicen que el extremo inferior del intervalo pues simplemente es 0 y que el extremo superior es 2pi. F evaluado en 0, pues simplemente sabemos que es x menos 2. Entonces da 0 menos 2 seno de 0, que es 0. Y f evaluado en 2pi, pues me da que es 2pi menos 2 seno de 2pi, que es 2pi. Y listo. Con eso terminamos el paso 2. En el paso 3 comparamos todos los resultados que obtuvimos en el paso anterior. Entonces, este resultado de acá, menos 0.68, el 6.96, 0 y 2pi. Y el máximo simplemente se encuentra entre el más grande de esos cuatro valores. Entonces, observe que el valor máximo de la función se encuentra en f de 5 pi tercios igual a 5 pi tercios más raíz de 3. Y el valor mínimo de la función, pues en este caso es pi tercios menos raíz de 3, que es el más pequeño entre los cuatro valores encontrados. Entonces es f de pi tercios, que es igual a menos 0 aproximadamente. O bueno, que es pi tercios menos raíz de 3, que es aproximadamente menos 0.684853. Y así, entonces encontramos valores máximos y valores mínimos de una función continua definida en un intervalo cerrado.